hemos preparado con diapositivas la temática. Pásale, Brian. Ya. La destreza con criterio de desempeño es examinar y comunicar la importancia de los glúcidos, lípidos, proteínas y los aminoácidos para el ser humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, así como las alteraciones que pueden sufrir. Dentro de los compuestos de interés biológico, dice, en los seres vivos podemos encontrar compuestos en base al carbono, como son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Muchos de ellos, dice, se forman por moléculas de gran tamaño, denominado macromoléculas o biomoléculas que hemos estudiado con ustedes en los años anteriores. Glúcidos. Ya. Glúcidos, llamados también carbohidratos o hidratos de carbono. Son compuestos que están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula más simple de representar, ustedes conocen en el proceso de la fotosíntesis, es la glucosa, ¿sí? La fórmula para obtener todos los hidratos de carbono o glúcidos es CnH2ON, por lo que se llaman, repito, hidratos de carbono o carbohidratos. Entre los más sencillos, nosotros vamos a encontrar tres clases: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son aquellos que están formados por una molécula de glucosa. Esto en las plantas. Ustedes deben saber justamente lo que siempre se ha enseñado en el proceso de la fotosíntesis. Y también tenemos la fructosa, el azúcar que hay en las frutas, el cual tiene la misma constitución de la glucosa. La unión de dos moléculas de glucosa o de fructosa da origen a que se forme la sacarosa o el azúcar de la caña, ¿sí? Y también la unión de las moléculas de fructosa o de galactosa nos va a dar lugar a que se forme la molécula de lactosa, que es el azúcar que lo encontramos en la leche. En los polisacáridos, jóvenes, son aquellos, dice, que tienen más de 10 unidades o 10 moléculas de la glucosa. Entre estos, los principales, tenemos el almidón, el cual nosotros lo obtenemos generalmente de la mayoría de frutos que proporcionan harinas, ¿sí? Y la celulosa, que la encontramos generalmente en la madera. Siga, por favor. Ya. Ahí tenemos las fórmulas, la distribución de los átomos. Ustedes, al ver las imágenes y posteriormente cuando verifiquen, sea en el libro o en cualquier medio que ustedes de nuevo quieran observar, solo es lo que va a cambiar es la ubicación de los grupos OH, ¿sí? En la unión con el radical. Entonces, como ustedes ven, la fórmula estructural, cómo está en el espacio de estas moléculas, los glúcidos o carbohidratos siempre tienen una forma hexagonal, ¿sí? Ahí les he puesto a ustedes las más simples. Tenemos al costado derecho de ustedes la glucosa, al costado izquierdo la fructosa y en la parte inferior tanto la sacarosa
como la lactosa, el azúcar que existe en la leche, la cual ustedes deben saber, los animales, los cuales nos proporcionan este lácteo, siempre están consumiendo los seres autótrofos o los seres productores, generalmente lo que vulgarmente conocemos, los pastos o las hierbas. Entonces ahí está ingresando estos azúcares que al unirse, ya vamos a analizar en las proteínas, se unen, hay el metabolismo, se unen estas moléculas simples cada vez más grandes y van formando, en este caso, los ejercicios de la parte inferior son a los disacáridos. Siga, por favor. Brian. Ya. Dice, importancia de los glúcidos. ¿Cuál es la importancia que tienen en nuestra alimentación? Dice, es que actúan como reserva de energía. Dependiendo, dice, de la molécula que se trate, de los glúcidos o carbohidratos, estos pueden funcionar, dice, como combustibles. Se les considera los mejores combustibles para los músculos. Estos glúcidos los encontramos, dice, en frutas, en verduras, en legumbres y en cereales. Ustedes tienen que saber diferenciar, ¿sí? Como siempre les he dicho, de algunas plantas consumimos frutos, de algunas plantas consumimos hojas, de otras plantas consumimos, puede ser los tallos, pueden ser las raíces, pueden ser los falsos tallos y también tenemos que entender lo que es cereales. Les voy a ir dando un ejemplo. En verduras, por ejemplo, tenemos acelga, espinaca. En legumbres, el frijol, la arveja, la lenteja. Y en cereales, ustedes deben saber, es el trigo, la cebada, avena, ¿sí? Todos estos, dice, tienen azúcares, como anteriormente ya vimos, principalmente es la molécula de glucosa. También dice que los glúcidos son reservas energéticas, porque acumulan gran cantidad de energía. Esto es, ustedes al estudiar las células, hemos dicho que está constituida de orgánulos, como son mitocondria, ribosoma, aparato de Golgi. Entonces, yo les he dicho que las mitocondrias son una central energética. Yo a veces les explico tomando en cuenta como que fueran una batería, ¿ya? Acumula la energía en el caso de que si consumimos en exceso, se guarda ahí para cuando realmente necesitemos al hacer alguna actividad, ¿sí? Dice, en los polisacáridos como el ample, también las funciones, dice, formadores de estructura, ¿sí? Entonces, el glucógeno lo encontramos en el hígado de los animales, especialmente, les he dicho, en las reses o el ganado bovino. Dice, al formar estructuras, la celulosa que le encontramos en la madera o la quitina, que no es más que está en el caparazón de arácnidos, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes aplastan una araña, un escorpión, ¿no es cierto? Sale la parte interna y queda como una funda. Esa está constituida de una quitina. Esto vendría a ser un polisacárido, ¿sí? Dice, los glúcidos, al estar relacionados a la energía, podrían generar sobrepeso si existiera un exceso de estos organismos. Entonces, lo adecuado sería nosotros regirnos a veces en nuestros hogares a llevar en nuestra alimentación una cierta cantidad de
carbohidratos. A veces nos excedimos y como tenemos una vida sedentaria o especialmente las personas cuando ya pasan de los 30 años, ya se han graduado por el trabajo que tienen, ya no hacen mucho deporte y comienza el sobrepeso, comienza a engordar, producto del alto consumo de los hidratos de carbono o glúcidos. Siga, por favor. Ya. Lípidos o grasas. Ahí les he puesto, hay un gráfico de muchos productos, sean frutos, repito, frutos, pueden ser semillas, que nos proporcionan cierto tipo de grasas. Dice, son biomoléculas orgánicas formadas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, idéntico a los glúcidos. Pero dice, pueden tener otros elementos como el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Es un conjunto heterogéneo, dice, de sustancias que tienen ciertas características químicas diversas, pero propiedades físicas comunes. Las grasas, ustedes saben, son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos, pueden ser apolares o en disolventes orgánicos como dice el cloroformo, el tetracloruro de carbono, el benceno, el diéter, éter, que generalmente ya estudiamos las clases anteriores. ¿Sí? Ustedes deben también conocer y acordarse lo que concierne a disolventes orgánicos. Por ejemplo, hablo de gasolina, ¿no es cierto? Ahí, como dice el éter, ahí se disuelven todas estas grasas. Siga, por favor. Ya. Dice clasificación de los lípidos o grasas. Vamos a clasificar en tres grandes grupos. Ácidos grasos. Son los componentes característicos de muchos lípidos. Sus moléculas están formadas, dice, de cadenas largas de tipo lineal con un número par de átomos de carbono. ¿Qué quiere decir? Son cadenas largas de 8, de 10, de 12, 14 carbonos. ¿Sí? Estos ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. ¿Sí? Saturados, por ejemplo, los aceites. ¿Sí? Insaturados, podemos hablar los ácidos que tiene el aguacate. Ya. De ahí que también tenemos, dice, lípidos saponificables, tienen enlace simple entre carbón y carbón, están constituyendo aceites, mantecas o cebos y ceras. Hablo de las mantecas o cebas. Si dice saponificables, este término se refiere a la elaboración de jabones, ¿sí? Tipos de jabones que tenemos generalmente es con las mantecas o cebos que obtenemos de los animales. En cambio, tenemos lípidos insaponificables, los cuales pueden tener en sus cadenas uno o varios dobles enlaces, que ya vimos vuelvo a repetir con ustedes, en el caso de los alquenos. Enlaces simples son alcanos. Y también tenemos otro tipo de lípidos, como son, dice, terpenos, esteroides y hormonas.
Generalmente hablemos siempre, ustedes tal vez en su vida cotidiana han escuchado el término esteroides, ¿no es cierto? Muchos deportistas se suministran esto. ¿Cuál es la intención? Fortalecer su cuerpo para rendir en ciertas pruebas lo que se quiere en óptimas condiciones. La idea del deportista siempre tiende a ganar, pero basado en que se suministran esteroides. Estos esteroides a la realidad en exceso y muchos son perjudiciales para el ser humano. ¿Sí? Ya. Proteínas. Las proteínas, dice, desempeñan diferentes funciones en las células de los seres vivos, en las células de nuestro cuerpo. Forman parte de la estructura básica de los tejidos, especialmente, dice, en el tejido muscular, tenemos en la piel, en las uñas y otros tipos de tejido. Entonces, la base de la estructura de nuestro organismo, además del tejido, en los huesos, también hay proteínas, por ejemplo, la osteoína, ¿no es cierto? Ya. Y en los músculos, por otro lado, desempeñan funciones metabólicas reguladoras debido a que asimilan los nutrientes y transportan oxígeno en la sangre. ¿Qué quiero decir? Hay ciertas proteínas que nuestro cuerpo necesita es para que realice un buen metabolismo. Caso contrario, nuestras células, al no tener todas las sustancias esenciales, es como que se alimentan mal las células y son susceptibles a tener desde ahí muchas enfermedades. ¿Sí? Entonces, lo ideal, la presencia de proteínas en nuestro organismo nos va a ayudar a que toda alimentación, todo producto que ingresa a nuestro organismo, ¿sí?, sea, como decir, descompuesto y llegar al mínimo, o sea, que salgan, como decir, todos los elementos básicos para que le sirvan de alimento a la célula y encontrarnos en buenas condiciones. Dice, también las proteínas se encargan de la inactivación de materiales tóxicos o peligrosos. A veces, en nuestra alimentación, por ejemplo, les digo, en ciertos productos contienen el elemento arsénico, ¿sí? Entonces, las proteínas que están en nuestro organismo, dice, inactivan, hacen que estos materiales tóxicos o que van a dar anomalías en nuestro organismo a las células, los, como si duerman, los callen para que no sigan haciendo daño. Siguiente, por favor. Ya. Dice, las proteínas, como los anteriores que hemos visto, o biomoléculas, están constituidas principalmente, dice, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Casi todas contienen azufre y algunas presentan el elemento hierro, el cobre, el molibdeno y otros elementos, aunque en mínimo porcentaje, pero son fundamentales para que toda célula cumpla las funciones. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son componentes obtienen fósforo, dice. Mientras las plantas son capaces de sintetizar sus proteínas a partir del gas carbónico, agua y sustancias nitrogenadas. Los animales deben producirlas a partir de otras ya formadas en los pastos, en las hierbas o organismos productores
y de esa manera ingieren en su alimentación. Nosotros, los humanos, podemos obtener las proteínas consumiendo tejido animal o el consumo de las plantas. ¿Sí? Ahora sí, jóvenes, les he dado un repaso de las biomoléculas. Ustedes como tarea van a hacer, dice, un resumen de cada tema con 50 palabras en el cuaderno y resolver de la página 132 6 preguntas relacionadas a esta actividad. Y de la misma manera, ustedes tienen que seguirse preparando, tienen que tener paciencia para entrar a la página del ministerio, que gracias nos envió el licenciado Washington Naranjo, o ustedes, ¿sí? Concientizarse, jóvenes, a que ustedes tienen que trabajar con simuladores de Ineval actualizados que están en las páginas del ministerio. ¿Sí? Entonces, hasta mientras, una vez que hagan esto, me pueden enviar las tareas hasta el día de mañana, 2 de la tarde. Escucharán bien, hasta el día de mañana, a las 2 de la tarde, ¿sí? A mi correo o al WhatsApp. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál resumen? A ver, chicos, en este momento desactivé a todos los micrófonos. Por favor, uno por Y uno. hoy les di muchos, se adelantaron, otros lo van a hacer desde el día de hoy, todo de molécula, lúcidos, lípidos y proteínas, haciendo el respectivo resumen. Y se enviamos mañana. Las 6 preguntas y también el simulador. Ahora, posteriormente se soluciona esto. Yo sé que me mandan la imagen con el resultado del simulador. Esa fotografía que tomaron del simulador me la guardan, si es posible, le imprimen y le tienen, porque en algunos casos he visto, ¿sí?, que no tienen el nombre de ustedes. Entonces, se soluciona este problema que estamos. Posteriormente revisaremos, ¿sí?, para constatar las notas que realmente ustedes tienen. ¿Alguien más? A mucho. No, dicen. Máximo lo que ustedes tienen que hacer, yo creo que es una hoja o una hoja y media. Y el simulador. Dice, Mande. es de los temas lípido y grasas, nomás no. Lípidos, a ver, glúcidos, lípidos y proteínas. Dice, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, dice, ya mande. De mi parte les agradezco. Digamos, quedémonos en casa, colaboremos por el bien nuestro y de nuestra familia. Usted primero, cuídese, No, Lisa, por favor. Doménico, que estás bien. ¡Sapos! Chao.